¿Qué análisis hace y cómo repercutió esto en el gobierno? Nosotros ya mandamos en el día de hoy un proyecto de ley a la legislatura, lo mandamos a la Cámara de Diputados, planteando la modificación del inciso ñ de la Ley de Educación de la provincia, que es lo que fue objetado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo de la Corte que planteó, declaró la validez, la constitucionalidad del artículo constitucional, 49 entiendo, de la ley provincial, pero objetó en la instrumentación de eso, en el inciso ñ, esencialmente la centralidad estuvo en que la educación se dé dentro de horarios de clase y el contenido tenga carácter obligatorio. Entonces, frente a eso, y bueno, y la participación no la iglesia, digamos, de las confesiones vinculado al tema, porque es más amplio que... entonces eso, el nuevo texto que estamos planteando nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos planteado el texto constitucional en términos de la obligación del Estado de ofrecer a los padres o tutores la educación religiosa en la escuela pública, de acuerdo a las confesiones, y se plantea claramente que debe ser, primero, sin darle participación a ningún credo, y segundo, a ninguna institución, digamos, religiosa, y segundo, se plantea que sea fuera de horario de clase y no esté dentro del marco de la caja curricular. ¿Y la provincia está en condiciones de dictar educación religiosa después de clases o antes de clases? ¿Es viable hacerlo? Sí. Bueno, yo le di instrucciones al Ministerio de Educación para que trabaje en eso. ¿Qué es lo que pasa? La viabilidad o no tiene que ver con el ordenamiento constitucional. La Constitución a nosotros nos obliga a ofrecer esa educación religiosa. Esa es una obligación que pesa sobre el Estado. Ahora bien, esa obligación que pesa sobre el Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último intérprete de la Constitución, nos dijo, ese artículo de la Constitución lo deben interpretar de esta manera. Entonces lo tenemos que hacer de la manera que dice la Corte. ¿No van a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No tiene sentido en el sentido en que nosotros lo que estamos planteando es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último intérprete de la Constitución. Entonces, la Corte no dijo que el artículo constitucional nuestro sea inconstitucional. Eso sí sería un problema porque estaría violentando nuestra propia Constitución, derecho público local. Ni tampoco planteó la ley, solamente respecto de la instrumentación planteó cuál debe ser la forma de interpretar esa garantía constitucional, con lo cual hay que cumplirla. Hay maestros de educación religiosa que están designados. ¿Qué mensaje les lleva a ellos? ¿Se les va a garantizar el puesto de trabajo? Sí, definitivamente, porque el Estado va a seguir ofreciendo esa educación religiosa. Claramente veremos, porque el planteo ¿cuál es? Si masivamente el pueblo de Salta quiere tener educación religiosa, nosotros tenemos que estar preparados, igual que ahora, para seguir dando masivamente esa educación religiosa. Si no hay una masividad en la demanda ciudadana, pues entonces habrá que ir refuncionalizando, viendo a ver en qué escuela hay más demanda, menos demanda, y eso obligará a readecuar un poco. Pero si nosotros partimos de la base que esto responde, digamos, la demanda de educación religiosa a una demanda ciudadana producto de una matriz cultural de la provincia, pues entonces tenemos que estar preparados para eso. La Corte en su fallo dice que hubo prácticas discriminatorias en Salta, digamos, que en muchos casos en vez de religión se daba catequesis. ¿Eso no fue detectado? ¿Qué responde usted? Bueno, en alguna medida eso es un desvío en el ejercicio de un derecho, digamos. Bueno, eso serán cuestiones individuales y particulares. Lo que sí plantea la Corte dice es, este tipo de prácticas pueden suceder frente a dictar religión dentro del horario de clase o planteando de la lógica de la obligatoriedad. Sacando esa lógica, probablemente las conductas discriminatorias puedan ceder. Al igual que la Corte salteña dice que
cesen las prácticas religiosas en los establecimientos educativos. ¿Ustedes van a verificar que eso se cumpla? Sí, eso hay que hacerlo. Para septiembre muchos estudiantes, colegios van al Milagro. ¿Eso ya no será posible? Eso responde esencialmente a una cuestión cultural de los salteños que en cada lugar hay que hacer. Yo no imagino una especie de cruzada al revés, persiguiendo a los católicos y sancionando al católico. Los colegios, las instituciones, las autoridades de los colegios, de las escuelas tienen que garantizar el cumplimiento de la caja curricular, de las horas de clase, toda la historia. Todo lo demás que responde a cuestiones culturales es como que prohibirle a la gente el homenaje a la Pachamama en la escuela el 1 de agosto. Me parece que no, sería un exceso, ¿no? ¿Cuándo se aplicaría en Salta? ¿Ya desde el próximo año? A partir del próximo año lectivo, porque yo envié la ley a la legislatura, bueno, veremos cuándo lo trata. De todos modos, nosotros ya es de pleno derecho, porque nosotros consideramos, más allá que el fallo de la Corte tenga efecto erga omnes o no, para nosotros, desde esa objeción de la Corte, inevitablemente lo que tenemos que hacer es adecuar los reglamentos, las resoluciones administrativas de educación y todo para ir en ese sentido. Bien.